Buenas noches, señoras y señores. El profesor Francisco Tomás Barberán, que es investigador del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de ingresar en la Academia de las Ciencias de la región de Murcia. Su discurso de investidura giró en torno a un tema que, si lo abordáramos en términos científicos, seguramente nos perderíamos más de uno, entre ellos quien les habla. Pero expresado en un lenguaje coloquial, trató de explicar que los millones de bacterias que habitan en nuestro aparato digestivo pueden estar íntimamente relacionadas con enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, el Parkinson, entre otras, ¿no? El cáncer de colon, por ejemplo. Y también habló de cómo los hábitos alimentarios y algunos alimentos en concreto pueden influir de manera favorable en el tratamiento de estas enfermedades. Profesor Tomás Barberán, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por su ingreso en la Academia de las Ciencias. Pues muchísimas gracias, la verdad que es una ilusión. ¿Lo he resumido bien, más o menos, lo que usted vino a decir en su discurso? Perfectamente, yo creo que está claro y es un poco la filosofía de nuestra investigación, lo que perseguimos. Comenzó usted su discurso haciendo alusión a la teoría de Hipócrates, de que afirmaba que toda enfermedad tiene su origen en el intestino o en el aparato digestivo. ¿Usted cree que esa tesis, casi 2.500 años después, sigue vigente? Pues yo creo que sigue teniendo cierta vigencia y desde hace unos 5 a 7 años que empezó a descubrirse todo lo que es el microbioma humano, es decir, la cantidad de microorganismos que tenemos en el aparato digestivo que tienen efectos en la salud, todavía tiene más relevancia. O sea que es curioso cómo esta persona, este médico, digamos padre de la medicina, ya identificó que muchas de las cosas que se veían como enfermedades en aquella época tenían relación con el aparato digestivo, es decir, con lo que estábamos comiendo y lo que ocurría en nuestro aparato digestivo tenía luego reflejo en otros sitios. Y efectivamente eso es lo que estamos ahora confirmando, pues eso, 2.500 años después. Pues, o sea, es una investigación que se está haciendo ahora de manera reciente, hace 5, 7 o 10 años. El proyecto del microbioma humano es un proyecto que empezó a gestarse en el año 2005-2006. Es decir, que los primeros resultados estuvieron empezando a publicarse en 2007, 2008 y eso ha sido exponencial, los resultados que se están obteniendo en los últimos años. Entonces la ciencia ha demostrado o está demostrando en estos momentos que existe una relación entre todos esos microorganismos y algunas enfermedades, entre ellas las que hemos mencionado. Efectivamente, hay estudios de correlación en que se ve que unos enfermos o unas personas que tienen un estado de salud como obesidad o que tienen diabetes tipo 2 tienen una microbiota particular que es común a ellos y diferente de los sanos, de los delgados o de los que tienen otro tipo que no tienen esas enfermedades. Cuando hablamos de microbiota nos referimos a un conjunto o tipo de bacterias, ¿o sí, a qué nos estamos refiriendo más o menos? Es un conjunto muy grande de bacterias. Si decimos que son 100 trillones de bacterias, pues la gente no sabe lo que es. Pues ahora, son muchas. Si decimos que tenemos en nuestro intestino de 1.000 a 10.000 veces la población mundial en número de microbios, pues uno empieza a pensar y dice, tenemos muchas bacterias dentro. Y eso supone aproximadamente entre 1 y 2 kilos de nuestro peso, son bacterias. Es decir, que estamos colonizados por un montón de seres que están conviviendo con nosotros y que de alguna manera pues, nos están haciendo algún efecto. O sea que tiene sentido esto de que realmente pueden tener un papel en la salud porque ejercen muchas funciones metabólicas que pueden estar relacionadas con enfermedades o con salud. Yo a lo mejor le hago la pregunta el planteamiento de una forma muy sencilla, pero seguro que usted me entenderá. ¿Esas bacterias son buenas, son malas o las hay de una clase y de otra? Me refiero con respecto a la salud, vaya. Sí, hombre, hay bacterias mejores que otras, es decir, hay algunas que se asocian con estados de salud beneficiosos. No nos olvidemos de los lactobacilos, las bifidobacterias, que son los probióticos, que se conocen como tales, que son los que tomamos en muchos alimentos funcionales ricos en probióticos, pues son lactobacilos y bifidobacterias, que están también en nuestro aparato digestivo. Pero también hay algunos que no son tan buenos, que son a lo mejor coliformes, son otro tipo de bacterias que a lo mejor pues inducen inflamación o algunos estados que no son digamos, de enfermedad, pero no son tan saludables. Y luego si tenemos bacterias patógenas, que puede haber también, ya tenemos una enfermedad. Entonces, Clostridium difficile, una serie de bacterias que pueden producir enfermedad y que también están ahí y que hay que combatirla, ¿no? Y con estos conocimientos que se van adquiriendo ahora, con estas investigaciones, paralelamente se van revelando tratamientos que puedan actuar en este sentido. Claro que sí, la investigación fundamentalmente ahora está a nivel básico,
pero enseguida existe una investigación en paralelo que es la aplicación, lo que llamamos la traducción o la transferencia de esa investigación para que redunde en beneficios para la salud y en la, digamos, de alguna manera en la generación de nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, lo que está llamando más la atención ahora son los trasplantes de microbiota, es decir, trasplantes de esos microorganismos desde una persona sana, con un estado de salud determinado, a una persona enferma y que pueda revertirle de alguna manera ese estado de salud. ¿Trasplantes de flora intestinal? Sí, por así... trasplantes de flora intestinal completa, que es lo que está permitido, por cierto. Otro tipo de cosa, intervención, por ejemplo, extraer algún tipo de bacteria, purificarla y de alguna manera transferirla a un receptor, de un donante, eso no está permitido todavía, por cuestiones de tipo ético, de seguridad, bioseguridad, pero el transferir microbiota completa de un donante a un receptor, eso ya se está haciendo y está permitido. O sea, se está haciendo, lo que le iba a preguntar. No está en fase de investigación. Se está haciendo en fase de investigación. Todo esto tiene que llevar una serie de pasos de validación y de alguna manera de reconocimiento y de ver los niveles de seguridad que tienen que tener y de ver la tecnología a utilizar. Eso hay que pulirlo, refinarlo, para que sea no instrumentos de investigación, sino instrumentos de tratamiento clínico que se puedan de alguna manera implantar en los hospitales. O sea que igual dentro de unos años a las técnicas que conocemos de reducción de estómago, de balón intragástrico y demás, se podrá añadir seguramente los trasplantes de flora intestinal. Yo estoy convencido de que sí, de que eso va a ser así porque todos los resultados de investigación que están surgiendo hasta ahora van en esa dirección. Hay que pulir algunas cositas que a lo mejor haya que siempre ir de alguna manera corrigiendo, pero los resultados son muy, de alguna manera, muy optimistas, creo yo. ¿Qué alimentos cree usted que deberíamos incorporar a nuestra dieta para que, vuelvo a utilizar el lenguaje coloquial, proliferen las bacterias buenas? Bueno, pues eso ya está de alguna manera muy estudiado, muy conocido, es decir, hay algunas sustancias que se llaman prebióticos, que lo que hacen es que hacen que crezcan las bacterias probióticas. También tenemos alimentos en el mercado que contiene prebióticos, ¿no? ¿Pero qué son los prebióticos? Los prebióticos son una serie de fibras y una serie de moléculas, por ejemplo, los polifenoles, que es lo que yo trabajo, que es un tipo de sustancias que no se absorben, pero que no se absorben durante la digestión, pero que llegan al colon, y en el colon son, de alguna manera, degradados, fermentados por los microbios que tenemos ahí, y hacen que crezcan los buenos frente a los malos, de alguna manera. Hacemos una selección hacia aquellas bacterias beneficiosas y de alguna manera dejamos que las que son peores no crezcan y por tanto tenemos una microbiota mejor al final. Todo esto en general son alimentos de origen vegetal y en general los que tienen taninos, todos los que tienen taninos, que son estas sustancias que nos dan un sabor de astringencia en la boca, ¿no? Por ejemplo, los que tiene el vino o los que tiene el cacao, pero el cacao que es de alguna manera el cacao negro y el cacao con más cantidad de cacao, ¿no? Pero también la granada, pero también los melocotones, pero también los cítricos, es decir, hay muchos alimentos ricos en polifenoles que no se absorben y que de alguna manera modulan esa microbiota hacia bacterias beneficiosas. Claro, está usted diciendo el cacao lo asociamos inmediatamente al chocolate, que no es necesariamente el chocolate, no es solo cacao. El chocolate blanco, por ejemplo, es cacao, pero es manteca de cacao, es decir, no contiene los polifenoles ni contiene los principios que contiene chocolate negro, que por desgracia hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, hay muchas alternativas. El té verde contiene también mucha cantidad de este tipo de compuestos. El café, otro tipo también diferente, pero que también ejerce un efecto modulador. Es decir, que hay muchos alimentos de origen vegetal que de alguna manera están influyendo positivamente en los microorganismos que tenemos en el aparato digestivo. Y en el vino, por ejemplo, que también lo ha mencionado usted, también en el mundo científico-médico existe cierta polémica, aunque hay una opinión muy extendida, muy generalizada, de que un consumo moderado de vino es saludable, pero hay también un sector de la profesión que dice que ni gota. Por el alcohol. El alcohol, efectivamente, para determinadas personas puede ser muy perjudicial, para otras está totalmente prohibido, para otras pues pueden tener un consumo, digamos, bajo, moderado, pues puede ser incluso favorable, ¿no? Pero claro, estamos en la personalización, es decir, no vale todo para todos, es decir, somos muy diferentes y en el fondo tenemos que contemplarnos como lo que somos, individuos,
y que al final tendremos que llegar a una nutrición personalizada. Es decir, nadie es diferente del que está, no es igual del que está al lado suyo, y de alguna manera pues no vamos a comportarnos igual cuando consumamos vino ni cuando consumamos una dieta rica en lípidos o pobre en carbohidratos. Es decir, que eso de alguna manera tenemos que ir avanzando en el conocimiento de eso, de nuestra propia idiosincrasia a nivel de nuestros propios genes, que hasta ahora lo que se creía mayoritariamente es que eran nuestra dotación genética la que mediaba todo esto, que es muy importante, pero no podemos olvidar que la microbiota que tenemos en el aparato digestivo aporta 100 veces más genes que nuestros propios genes. Y además, que no todos tenemos lo mismo, que hay unos voluntarios, unas personas que tienen un tipo de microbiota y otros tienen otra. Y eso afecta muchísimo a lo que es la nutrición y al final la salud. Hemos hablado ha mencionado el té verde, el vino, el cacao, las melocotones, y ha mencionado la granada, un fruto que además estamos ahora en plena temporada. Los 4 últimos meses del año son la época de la granada. Es una fruta realmente buena. La granada es una fruta que a mí me apasiona. Nosotros empezamos a trabajar con ella a mediados de los años 90, en cuestiones de calidad del fruto para exportación, ver el color, ver características de calidad. Y a partir del año 2000, que descubrimos que tenía una actividad antioxidante in vitro, o sea, en el tubo de ensayo, muy alta, nos enfocamos hacia ver qué pasaba con esos antioxidantes que tenía la granada, si efectivamente podían ser responsables de un beneficio en la salud, como parecía que así podía ser, o qué pasaba allí, qué pasaba con ellos cuando los ingeríamos con la granada o con un zumo de granada. Y efectivamente hemos demostrado cosas muy interesantes a partir de la granada, pero diferentes de las que creíamos al principio. Al principio creíamos que era un producto muy antioxidante y que por eso evitaba la oxidación del colesterol y la producción de las placas de arteriosclerosis que se producen en enfermedad cardiovascular, y eso hemos visto que no es así, que los antioxidantes de la granada se pierden durante el proceso de digestión, no se absorben, y la microbiota los transforma, o sea, los microbios los transforman en otras moléculas que son antiinflamatorias, que tienen un efecto diferente del antioxidante original. No son antioxidantes, pero tienen un efecto que disminuye la inflamación en el aparato digestivo, con el beneficio que supone para todo lo que es la función intestinal, y también en la inflamación cardiovascular, lo que se produce en las arterias, que está relacionado con enfermedades cardiovasculares y con la arteriosclerosis, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente allí hemos avanzado bastante, y la granada desde luego es un producto estrella. Yo creo que es muy rico en antioxidantes y que tiene efectos muy relevantes en la salud. Aparte de que es un fruto precioso, que ha tenido citas desde cuando uno visita, por ejemplo, las iglesias más antiguas de Israel, de Jerusalén, pues allí se ve enseguida la uva con la granada. Están en todos los sitios, se recogen de la misma manera. Cuando uno va a las pirámides y ve las tumbas de los faraones y ve que al lado de la tumba donde está el faraón hay unas vasijas, y las vasijas unas son de vino con uva y las otras son de un vino hecho con granada. Es decir, que la granada y la uva siempre han ido de forma paralela, y de hecho son dos frutos que se emplean también mucho en lo que es en la pintura. Aparecen en muchos bodegones de manera conjunta porque son bonitos, es decir, tanto la granada como la uva pues tienen connotaciones de belleza, y también incluso hasta de una connotación de tipo político o social, ¿no? Es decir, es como un conjunto de órganos diferentes, de granos diferentes, que están unidos en una misma unidad, y eso se ha empleado por muchos políticos y reyes y a lo largo de toda la historia como un modelo de unidad. Es una fruta cuyo consumo es recomendable, que tiene efectos positivos, aunque distintos a los que en un principio se creía, y sin embargo usted habrá notado, como yo, como consumidor me refiero, que no abunda en los mercados. Va uno ahora, por ejemplo, en esta época del año, a los que nos gusta comprar la fruta en mercadillo, ¿no? Hay ciruelas, sí. Todavía quedan melocotones, a montones y tal, granadas, en algunos puestos y unas cuantas por ahí, ¿no? La granada va destinada mayoritariamente a exportación, es decir, es uno de los productos... Estamos en tierra productora de granada, Sí, pero la mayoría se exporta porque tiene un buen precio, un buen mercado. Tiene el inconveniente de que es un producto difícil de pelar, es decir, uno no puede me como una granada de postre si no la he preparado antes. A la gente le da pereza pelarla. Es pereza. Tiene que ser un poco de tradición, alguien que le guste la granada y que tenga que coger
y preparársela antes de comer, no en el momento de comer o después, porque ya antes, preparársela. A mí sí me gusta, cuando hay, es un producto que tiene, en cierto modo es muy mediterráneo, es muy nuestro, ¿no? Pero hoy en día ya no es una cuestión ya solamente de la granada, es decir, zumo de granada de calidad ya tenemos en la mayoría de los supermercados. Es decir, hay, no solo en España, sino que empresas murcianas están produciendo zumos de granada de muchísima calidad y exportando prácticamente a todos los supermercados y grandes superficies europeas. Para poder consumir el resto del año fuera también de la época Efectivamente, de Granada. efectivamente. Entonces, que la granada ya no es una cuestión de que esté limitada a los 3 meses que hemos dicho de su cosecha y su post-cosecha. A mí también me gusta mucho y hasta hace poco aprendí, habrá muchos, un truco para pelarla, que sí. partirla por la mitad y con Sí. el mango, la mano del Sí. mortero, ir dándole y van cayendo los granos estupendamente. Sí, sí, y se sí, untan sí. uno mucho menos las manos Sí. y sale muy limpio también. Habrá más trucos, imagino, para Sí, pelarla. sí, pero... sí, ese es un procedimiento, sí, que funciona. Entonces, ¿somos lo que comemos, señor Tomás Barberán? ¿Somos lo que comemos? ¿Usted Hombre, compra yo esa creo, frase? en una parte sí, en una parte al final el estado de salud que tenemos tiene relación con lo que comemos, pero no solo con eso, es decir, tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con nuestros propios genes, es decir, de qué manera nosotros somos capaces de manejar ese alimento que estamos comiendo y además de la microbiota que convive con nosotros, que no estamos solos, que tenemos una cantidad de microbios que viven con nosotros en el aparato digestivo y que de alguna manera nos están modulando todo lo que estamos consumiendo y nos están haciendo efectos en la salud que pueden ser muy diferentes, dependiendo de los microbios que tengamos. Entonces, una parte sí, efectivamente, podemos ser lo que comemos, pero con permiso de las bacterias que tenemos en el aparato digestivo y con permiso de nuestros genes. Pero, por ejemplo, los que tenemos obesidad, por ejemplo, modificando nuestros hábitos alimenticios, incorporando Sí. alimentos de estos que hemos dicho, estamos aportando una parte importante, ayudando de forma decisiva para que cambie nuestro cuerpo, ¿no? Efectivamente, llegará un momento en que eso se podrá correlacionar también con los microbios que hay en el aparato digestivo y podremos seguir. El problema al final de todo esto es que esa transformación que la dieta hace en el estado de obesidad al final se consolide y se manifieste en algo que se mantenga a lo largo del tiempo, que no revierta otra vez al estado de obesidad inicial. Entonces, para allí tiene que haber efectivamente un hábito adquirido de un tipo de alimentación, pero también tiene que haber el cambio que se produzca en lo que es el entorno del aparato digestivo. Que no volvamos a sentir un hambre, digamos, tan terrible, que tengamos necesidad de comer y volvamos a caer otra vez en comer más de lo que debemos. Tiene que haber alguna forma hay muchas bacterias que también afectan a esto. Hay una relación entre lo que se llama el eje cerebro-intestino, que de alguna manera correlaciona algunos señales que hacen las bacterias y que van al cerebro y dicen, pues estoy más saciado, estoy menos saciado. O sea, todo esto es algo que hay que tener en cuenta también. Le he preguntado hace un momento si somos lo que comemos y esto me trae a la mente otra pregunta que no está directamente relacionada con lo que estábamos hablando, pero de alguna manera sí. Hace unos días la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, publicaba un informe, un estudio en el que se preguntaba, ¿sabemos lo que comemos? En referencia a que muchos productos que están en el mercado, las etiquetas que incorporan ni informan correctamente de la composición de los alimentos, ni de sus valores nutricionales, ni nada de nada. Por eso se preguntaba, ¿sabemos lo que comemos? Usted que es técnico en la tecnología de los alimentos, imagino que ese tema también lo lleva muy Yo cerca, ¿no? llevo ya muchos años diciendo que, desde mi punto de vista, se podría poner muchísimo más en las etiquetas de información, o bien directamente en la propia etiqueta, o bien en un código de barras o un código de estos BDI que uno pueda leer con su móvil e irse a tener una información completa, no solo de lo que hay en el alimento, sino de cómo se ha hecho, cómo se ha producido, de dónde viene, de dónde se ha cultivado. Todo esto ya hay algunas empresas de alimentos que lo están haciendo y lo están utilizando como una información para fidelizar a los consumidores, que sepan realmente lo que están comiendo. En una época como la que estamos ahora, de la tecnología de la información y las comunicaciones, es algo que tiene que ir creciendo porque tenemos que saber lo que estamos consumiendo. Una etiqueta o simplemente el consumir una sardina que teóricamente tiene que llevar por lo menos un origen de dónde se ha pescado y que muchas veces no lo tienes muy claro cuando vas al supermercado a comprar la sardina, eso tendría que estar perfectamente tipificado en el origen de la sardina, pero también en los productos procesados, que sabemos dónde se han cultivado, qué tratamientos se les ha dado, qué nutrientes se les han aportado, qué pesticidas se le han aplicado, cuándo se le han aplicado. Todo eso
es información que debería estar, y el consumidor que luego pues decida, que haga lo que quiere, pues quiero uno que tenga menos pesticidas, o quiero uno que sea ecológico, orgánico, o quiero alguien que tenga mayor contenido en polifenoles, porque creo que me va a mejorar mi microbiota. Todo eso llegará. Bueno, me parece un tema muy interesante de verdad, y yo creo que como mínimo habremos provocado un poco la reflexión en nuestros espectadores acerca de los hábitos alimenticios que llevamos o los que debemos llevar, y la incorporación a nuestra dieta de algunos alimentos que sabemos ya por las investigaciones que usted y científicos como usted realizan de que tienen un efecto muy saludable en nosotros. El tiempo se nos ha ido. Francisco Tomás Barberán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Reiteramos nuestra enhorabuena por su ingreso en la Academia de las Ciencias, y esta es su casa para cuando quiera. Pues igualmente, muchísimas gracias, a vuestra disposición para lo que queráis en el futuro. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores. Nos encontramos mañana aquí en Primera Línea. Buenas noches.